El primer ejemplo que vamos a analizar es este circuito. No nos piden algo en concreto para calcular, pero nosotros podemos calcular, por ejemplo, la resistencia total. Otra cosa que podríamos calcular sería la corriente total que circula a través de mi circuito, o podría ser la corriente que circula a través de cada una de las resistencias. Como tip general, bueno, uno normalmente les recomienda que calculen todo lo que puedan calcular de este circuito. Entonces vamos a empezar con lo que es la resistencia total en el circuito. Bueno, aquí en este caso transcribimos ese circuito en una página aparte y vamos a calcular lo que es la resistencia total. ¿Qué es lo primero que notamos? Si nosotros analizamos el circuito, vemos que las primeras dos resistencias que están del lado de la derecha están en paralelo. ¿Por qué? Porque comparten dos nodos. Entonces, dado que comparten dos nodos, pues dijimos que es el recíproco de la suma de los recíprocos. Que pues esto sería igual a el producto de las resistencias entre la suma de ambos. Y reemplazando valores, pues tenemos 665 ohms por 390 entre la suma de ambos, que son 665 más 390. Esto me da como resultado, y lo vamos a poner como una prima. Veamos la calculadora. Son 665 por 390. Y tenemos 259.350 ohms al cuadrado entre la suma de ambos, $665 ohms más 390 ohms, que es igual a 1055 ohms. De aquí podemos eliminar ohms de los ohms cuadrados y tenemos al final obtenemos 245.82 ohms, o redondeado, pues 246 ohms. Es para la resistencia en esta parte de aquí. Entonces podemos redibujar el circuito de esta manera. Este es mi nodo común, mi nodo de tierra, y tendremos mi R o mi resistencia recién calculada, que son 246 ohms, por mi resistencia, o más bien mi resistencia 4, que son 800 ohms. Aquí yo tengo 18 volts en mi fuente de voltaje. Y bueno, entonces la resistencia total de mi circuito ya pasa a ser 246 ohms, que es mi resistencia que acabo de calcular, más la resistencia 4, igual a 246 ohms más 800,
pues serían 1046 ohms. Y sería este sería mi resultado para resistencia total solamente. Entonces, ¿cómo calculo ahora mi corriente total? Pues básicamente utilizamos la ley de Ohm que ya vimos en vídeos anteriores. Donde si despejo la corriente sería igual a voltaje sobre resistencia. Mi voltaje total en este caso pues serían 18 volts de mi circuito entre la resistencia total que son 1046 ohms. Aquí si hago mi división, que son 18 entre 1046, pues obtendría 17 miliamperes. Bueno, 0.17, permítanme, 0.17 y esto es equivalente a décimas, centésimas, milésimas, 17 miliamperes para mi corriente total. Bueno, ¿qué otra cosa podríamos calcular en este caso para este circuito? Podríamos calcular la corriente en cada una de las resistencias. Por ejemplo, para lo que es la resistencia 4, pues va a ser igual a la corriente total. $17 miliamperes. Pero para las resistencias R2 y R3, pues hay algo que se llama divisor de corrientes. Vamos a calcular la corriente sobre la resistencia 2. Entonces va a ser mi corriente total por la resistencia contraria, que sería R3, entre la suma de R2 y R3, que serían 17 miliamperes por R3 es igual a 390 ohms, entre la suma de ambas resistencias, que son 665 más 390 ohms. Bueno, este es igual a, vamos a utilizar nuestra calculadora nuevamente, y es 0.17 por 390, y tenemos en el numerador 6.71. En este caso serían miliamperes por ohms. Entre 665 más 390. Pues son 1055, que ya habíamos hecho anteriormente esa operación. Esos ohms se van. Y bueno, una disculpa, aquí son amperes nada más. No, pero son miliamperes. Perdón, si son 6.71 amperes. Amperes se cancelan por los 390. Y bueno, al final tendríamos ahora sí 0.0063 amperes, que esto equivale a 6.3 miliamperes. Entonces, a través de la resistencia 2,
fluye una corriente de 6.3 miliamperes. ¿Qué corriente fluirá a través de la resistencia 3? Pues simplemente hago una resta de la corriente total y la corriente 2, que son 17 miliamperes menos 6.3 miliamperes, y al final obtengo vamos a ver nuevamente 10.7 miliamperes. Y esas son las cosas que yo podría calcular en este circuito.